versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 al versículo 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este pasaje nos habla de nuestros privilegios, pero también nos habla de nuestro llamamiento o de nuestra misión. En los versículos del 4 al 5 y verso 9 al 10, de allí es donde yo me baso en el título de hoy: La vida cristiana adora y anuncia a Dios. Porque Pedro nos llama a que nosotros debemos acercarnos delante de Dios y vamos a ir siendo edificados para, dice el versículo 5, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la vida cristiana adora. Y los versículos 9 y 10 nos hablan del propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. El verso 9, la última parte, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el título de hoy es: La vida cristiana adora y anuncia a Dios. Entonces, como he dicho, estos pasajes nos hablan de nuestros privilegios, pero también de nuestra misión, de nuestro llamamiento. En el versículo 7 observamos que el pueblo ve el valor de Cristo y cree en él. Dice: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Por lo tanto, observamos que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como pueblo cristiano, vemos el valor de Cristo y creemos en él. El versículo 6 está basado en Isaías capítulo 28, versículo 16. Pero también es posible que quizás Pedro alude indirectamente a lo que Jesucristo le dice allá en Mateo capítulo 16, versículo 18: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Importante es recalcar también que Pedro aquí no alude al nombre que Cristo le dio. ¿Se acuerda usted que de Simón le cambia a Pedro, a Cefas? No, aquí no alude a su nombre como el cambio, sino que es otra palabra la que está poniendo acá Pedro. Por lo tanto, entonces, este concepto tiene ciertos elementos en común con lo que dice la primera carta a los Corintios. Por favor, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También tiene mucha relación a lo que el apóstol Pablo también escribe allí a la carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El verso 20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, lo que está diciendo Pedro
aquí volvamos al capítulo 2, verso 4, el apóstol Pedro está hablando y acerca de esta piedra, de que somos edificados sobre este fundamento, sobre la principal piedra del ángulo, la base de todo lo que ha sido sobreedificado con la predicación del Evangelio. Entonces, se encuentran en el pasaje dos declaraciones que se describen a través de varias figuras. Entonces, la posición de privilegio de los creyentes y su servicio especial. La primera parte la vamos a ver hoy día, la segunda parte que habla sobre el servicio especial o el propósito de nosotros, que son los versos 9 y 10, lo veremos Dios mediante el próximo domingo. Hoy día nos vamos a centrar en los versos del 4 al 8. Estos versículos del 4 al 8 tienen como declaración céntrica lo que dice allí en el verso 5, vosotros también como piedras vivas sois edificados. Aquí la palabra sed o sois, en los comentaristas, más estudiosos que yo obviamente, estudian más a profundidad este punto, dicen que la mejor traducción de la palabra sed edificado es un verbo, aunque son dos palabras para nosotros, sed edificados, son dos palabras para nosotros, pero en el griego es un verbo, y la mejor traducción para este verbo es indicativo y no imperativo. Eso lo vamos a ver más profundamente más adelante cuando vayamos desarrollando todo el texto. Pero también entonces, como vemos aquí en esta parte del 4 al 8, la declaración céntrica que nosotros vemos acá es que nosotros somos piedras vivas que somos edificados. Y los versos del 9 al 10, que comienzan con la frase mas vosotros sois linaje escogido, ahí en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, indica que la posición y los títulos de nosotros dependen de nuestra salvación. No depende de lo que nosotros queramos ser o hemos hecho por nuestra propia persona, sino que nuestros títulos, en este caso, nuestros títulos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, todos aquellos títulos que Pedro redacta aquí no dependen de nosotros, sino dependen de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, aquí nosotros también en estos versos, en el verso 9, vemos el propósito de nuestra salvación y se encuentra allí la frase para ofrecer sacrificios espirituales en el versículo 5. Somos un sacerdocio santo, verso 5, para ofrecer sacrificios espirituales, y también en el versículo 9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Con esta introducción, mis hermanos, vamos a ir entonces desarrollando los versos del 4 al 8. Y este primer punto que vamos a ver entre los versos 4 al 8 tiene como subtítulo: el creyente como sacerdote ofrece a Dios sacrificios espirituales. El creyente como sacerdote ofrece a Dios sacrificios espirituales. Los versos del 4 al 8. Entonces, Pedro nos dice que Dios va a colocar en la iglesia a los nuevos creyentes como si fuésemos piedras en construcción, como si fuésemos una piedra en construcción, que estamos siendo cinceladas aquí en este mundo, ¿cierto? Y estamos siendo formados y probados. Bueno, Dios está colocando, cuando transforma la vida de una persona y la atrae al templo de Dios. Estamos como si fuésemos unas piedras que estamos en construcción. El versículo 3, Pedro enfoca al Señor. Ahí en el verso 3 del capítulo 2 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces ahora lo va a identificar como Jesucristo. Señor Jesucristo, dice el versículo 5, la última frase del verso 5, dice: aceptables a Dios por medio de Jesucristo mismo. Entonces, la piedra principal en el edificio, que es la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por haberse acercado nuestro Señor Jesucristo, que Él es la piedra viva, eso es lo que dice el verso 4, acercaos a Él, piedra viva, el creyente participa entonces de la naturaleza de Cristo. Ya transformados, ya cambiados, ahora nosotros pasamos a ser parte y a disfrutar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra viva. Y es una piedra viva en la construcción de una casa espiritual. Entonces, en el templo, los cristianos somos sacerdotes
y tenemos el ministerio de ofrecer sacrificios espirituales. Tenemos el ministerio de ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, esta figura tiene la base en muchas citas del Antiguo Testamento, en las cuales se pone en contraste que Cristo es la piedra céntrica, la piedra preciosa a los creyentes, pero también es piedra de tropiezo y de juicio a los que no creen. Eso lo dice la última parte del versículo 8. Entonces, la primera frase del verso 4, vamos ahí. Acercándoos a Él, acercándoos a Él. La frase es enfática, mis hermanos, es enfática y lleva la idea de acercarse con la intención de quedarse y de gozar de la comunión personal con Jesucristo, acercándoos a Él. La frase entonces lleva la intención o la idea de quedarse y gozar de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este es el llamado de los evangelios a nuestras vidas. Este es el llamado de la predicación también de la palabra de Dios para que nos acerquemos a Él, para que estemos con Él. Hermanos, ir a Cristo es muy sencillo. Aquel predicador, cuando estaba Charles Spurgeon, se metió a una iglesia metodista allí de casualidad y dice que de repente entra a esta iglesia y había un predicador que se levantó y abrió la Biblia y comenzó a predicar del profeta Isaías. No le tocaba predicar a él. El predicador no llegó por la nieve que había, no pudo llegar al culto. Entonces uno de los hermanos de la iglesia se pone de pie, toma el libro de Isaías y predica. Y dice, vení David, dice, mirad a mí. Y comienza su sermón y predica de esa frase, mirad a mí. Y él comienza a decir, es fácil mirar, no es difícil mirar, todo puede mirar, toda persona no tiene que hacer un gran esfuerzo ni intelectual, ni físico, ni emocional, solamente mirar. Y el Señor dice, mirad a mí y seréis salvos. Entonces Charles Spurgeon dice que esa frase el Señor la puso en su corazón y transformó su vida. Desde ese día fue un hijo de Dios. Hermanos, venid a Dios, acercarse a Jesucristo es sencillo, no es imposible. Es ir a Jesús y nada más. No hay que hacer nada más que ir a Jesús. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Señor dice lo siguiente, ahí la Reina Valera tiene un subtítulo, venid a mí y descansad. Y el 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no pone ningún obstáculo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 dice, el que a mí viene no le echo fuera. Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién no está trabajado? ¿Quién no está cargado? ¿Quién no está destrozado en su interior, sin Cristo obviamente? ¿Quién no está cansado de este mundo, que busca escaparse de este problema, de las pruebas, de la dificultad, de la enfermedad en este mundo, escapando en cualquier otra dirección, buscando soluciones momentáneas, pero no la puede encontrar? Bueno, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y dice, yo les haré descansar. Es la invitación más preciosa, es la oferta más hermosa que podamos obtener. No tienes que pagar nada, solamente venir a Jesús, acercándoos a Él. El escritor a los Hebreos, el capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor puede salvar perpetuamente a los que por Cristo se acercan a Dios. Recuerda Juan 14, Él es el único camino, la verdad y es la vida. Por Él podemos acercarnos a Dios. El capítulo 11 también de Hebreos, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, para ir a Jesús tienes que ir con fe. Tienes que ir con fe, si no, quédate en tu lugar. Obviamente, ¿para qué te vas a mover si no crees lo que va a suceder allá cuando llegues a los pies de Jesús? Tienes que creer para acercarte a Jesús, acercándoos a Él, dice Pedro, acercándoos a Él. Pedro usa 3 textos del Antiguo Testamento en los pasajes del 4 al 8. Habla sobre el Salmo 118, 22.
Y esa es la base para los versos del 4 y 7. Entonces también habla en Isaías 28:16, que es el citado aquí en el versículo 6, y se refiere a la fe que los judíos debían de tener en Jehová, en vez de las alianzas con otras naciones como Egipto. E Isaías 8, versículo 4, lo cita en el versículo 8. Entonces el apóstol Pedro habla sobre la confianza que el hombre debe tener en Dios. Después sigue diciendo Pedro, acercaos a él, piedra. Y esa palabra piedra es litos en griego, litos, que se refiere a una piedra labrada o preparada. Esa es la palabra piedra para ahí. Litos es una piedra labrada o preparada, como por ejemplo para ser colocada en construcción. Esa es la palabra piedra, litos. Una piedra labrada, preparada para ser colocada en una construcción. En el Antiguo Testamento, este concepto litos es una piedra que ha sido ya labrada. Petros es una piedra suelta en el camino o en el campo, es una petros. Y petra es una roca en contraste con arena o con metal. Por lo tanto, la palabra piedra, sin el artículo como la piedra, se enfatiza en el carácter de Cristo como piedra. Entonces, el simbolismo del versículo 4, del versículo 6 y del versículo 7, que lo vamos a estar leyendo, es la piedra del ángulo de la fundación de este edificio que Pedro está hablando. Esta piedra orienta la escuadra de los cimientos y las hiladas de piedras que se colocan encima del cimiento. Eso dice Stanford Orth. Dice, esta piedra orientada, la escuadra de los cimientos y las hiladas de piedras que se colocan encima del cimiento. De ella está basada todo el edificio. Entonces, Jesucristo es el cimiento, es la piedra. Y todos estamos poniendo, Dios, perdón, nos está poniendo en este templo que Él está formando. El versículo 5 dice que somos nosotros ahora piedras vivas. Él es la piedra viva y nosotros también, dice Pedro, somos piedras vivas. O sea que nosotros, los creyentes, son colocados encima de esta piedra que es el ángulo perfecto. Entonces, acercándonos a él, piedra viva. Esta palabra es para dar la personalidad de la piedra y asociarla con la esperanza viva del cristiano. Eso lo dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 1, perdón, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí Simón Kistemaker, perdón, el comentarista Simón Kistemaker, toma un punto y dice acá que como le dice piedra viva, es como que es una piedra inmovible, no tiene vida una piedra. Pero aquí no está hablando de un objeto inamovible, sino que está hablando del carácter y de lo que Dios es. Él es la piedra perfecta de todo el edificio y además Él es vivo. Está vivo, no está quieto, no es inerte. No pasó y fuimos edificados y Él pasó de moda, no. Nosotros estamos en Él. Por lo tanto, Dios que da vida, la palabra viva que imparte también es vida, por lo tanto las piedras también son vivas. Todo el pasaje está lleno de esta dinámica de vida y de crecimiento. En los primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 3, hemos estudiado de este desarrollo, de este crecimiento. En los versículos del 20 al 24 habla sobre el renacimiento de la vida nueva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y ahora nos dice que nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo edificados sobre el fundamento de la piedra viva que es Cristo el Señor. Entonces Pedro dice, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, y después dice, desechada ciertamente, desechada ciertamente. Aquí se encuentra la misma palabra que en Marcos 8:31 y en Lucas 9:22, cuando Jesucristo le decía a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, sea desechado y sea crucificado. Entonces Pedro también aquí hace énfasis a eso, que es Cristo ha sido rechazado, desechado ciertamente y habla acerca de su crucifixión. Entonces la palabra quiere decir
desechar después de probarse. Esa es la idea de la palabra desechada ciertamente. En el griego es desechada después de probarse. Esta frase está en tiempo perfecto, por lo tanto indica que la actitud de rechazo continúa hasta hoy en día. El rechazo hacia Cristo no terminó allá en el primer siglo, sino que aún sigue hoy en día por los réprobos, por los incrédulos, por los desobedientes a la palabra de Dios. Por lo tanto, desechada ciertamente el tiempo perfecto, por lo tanto nos indica que esta actitud de rechazo continúa hasta hoy en día. Continuaba ahí en Pedro cuando estaba escribiendo, pero también continúa hoy. Esta actitud entonces distingue el pueblo de Dios de las personas que viven en su alrededor. Somos desechados, no somos amados, no somos deseados por la predicación del Evangelio. No sé si tú has podido comentar en este tiempo en algún grupo de WhatsApp que no hay cristianos y tú has podido compartir acerca del Evangelio, acerca de la tranquilidad que nosotros como cristianos tenemos. No sé si lo has hecho, pero si lo has hecho te puedes haber dado cuenta de que hay un grillito detrás de fondo, cric, 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 o cambian el tema. Cuando todos hay un alboroto en los grupos de WhatsApp, ¿cierto? No de la iglesia, y hay un alboroto de esto que está pasando y de repente tú llegas y dices, no, pero mira, esto pasa por esto, nosotros confiamos en Cristo y hablas del Evangelio, de cómo ellos también pueden acercarse a Jesucristo para confiar en Él y encontrar seguridad y no tener esperanza en las riquezas de este mundo. Bueno, hay cric, cric, hay muchos grillitos y también cambian el tema. Entonces el Evangelio, la palabra de Dios, no es deseable para el incrédulo. Esta actitud distingue entonces, desechada ciertamente, distingue al pueblo de Dios que vive en medio de un pueblo que rechaza a Dios. Después dice Pedro, escogida y preciosa. Ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Aquí, mis hermanos, Pedro hace énfasis en esta contradicción a la conclusión de los seres humanos, de los hombres. Entonces Dios exalta a Cristo en su resurrección, en su glorificación. Ellos lo rechazaron, lo desecharon, una piedra que no sirve para nada, pero Dios es un escogido y preciosa piedra para Dios. Por lo tanto, lo exalta. Y él contradice la conclusión que llegan los hombres del rechazo a Jesucristo. Preciosa, esa palabra preciosa quiere decir honorable, apreciado, estimado. Cristo entonces es esa piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa por Dios. El creyente también, todos nosotros somos piedras vivas, desechadas por los hombres, pero escogidas y preciosas para Dios. No éramos hermosos antes de venir a Cristo, no, pero Dios nos escogió y nos hizo bellos y hermosos para Él, porque transformó nuestro corazón, limpió nuestra vida con la sangre derramada del Cordero allí en la cruz del Calvario y nos hizo preciosos para Él. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, 10, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra que dice allí, hechura suya, la palabra griega es poema. Y esa palabra es la palabra castellana para nosotros como poema. Entonces, nosotros somos una obra creada por Dios, una obra transformada, una obra preciosa. Somos, en otras palabras, un poema de Dios. Escogida y preciosa. Sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, vosotros también como casa espiritual, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos, dice, piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas. Es el símil, el cómo es símil. Así como Jesucristo es la piedra viva, vosotros también,
como piedras vivas, porque estamos en Cristo, estamos sostenidos en Cristo, que es la piedra de todo el edificio, la que sostiene todo el edificio. Nosotros ahora, como esas piedras que tenemos vida. Entonces, el uso de la misma metáfora sugiere que nosotros, los creyentes, los cristianos, participamos de esta naturaleza, de esa posición de Cristo, aunque inferiores, obviamente, inferiores a lo que Él es. Como una piedra común es inferior a la piedra del ángulo, obviamente. Bueno, ser cristiano es ser semejante a Cristo. Así le comenzaron a llamar a los discípulos cristianos porque se asemejaban al cristiano, al Cristo, perdón, a nuestro Señor Jesucristo. Dice piedras vivas. Entonces, como piedras vivas, sed edificados. Aquí el modo de este verbo puede ser indicativo o imperativo. Reina Valera lo traduce como imperativo. Si fuera imperativo, entonces sería una continuación de la serie que hemos estado viendo anteriormente. No sé si tú te recuerdas que hemos estado viendo ahí en el versículo 13, en el versículo 13 que dice esperad, en el versículo 15 que dice sed santos, en el versículo 17 que habla de conducíos en temor, en el versículo 22 que habla sobre amaos unos a otros, y el quinto imperativo que encontramos es el capítulo 2, versículo 2 del domingo pasado, desear. Si fuera imperativo, entonces tendría que ser una continuación de esta serie de imperativos que el apóstol Pedro venía hablando. En ese caso, Pedro exhorta a los creyentes a que permitamos que el Señor los haga crecer espiritualmente para que ofrezcamos sacrificios espirituales. Esa es la idea. Si es imperativo, si es como ser edificados, si es un verbo imperativo, un mandato, ser edificados, entonces Pedro nos estaría exhortando a que nosotros permitamos al Señor que nos haga crecer espiritualmente para ofrecer sacrificios espirituales. Por otro lado, si es un verbo indicativo, ser edificados sería sois edificados. Pedro le dice entonces, nos estaría diciendo a todos nosotros que estamos siendo edificados en un edificio espiritual. Así como Él nos transforma, nos pone en esta base, Él nos está edificando. Estamos siendo edificados. Sois edificados. Los hombres entonces están viniendo a Cristo y Dios los está colocando uno por uno como piedras en la construcción de una casa. Esta casa espiritual o templo y el sacerdocio que se forma por los creyentes tiene el ministerio de ofrecer estos sacrificios espirituales. El presente puede señalar el proceso continuo entonces de colocar al creyente sobre creyente a través de los siglos de la edificación de la iglesia. Y ahí estamos, uno a uno, bien coordinados, todos siendo edificados por Dios. Quiero basarme en esta conclusión que llega el comentarista Stanford Orth sobre qué es sois, que es un indicativo y no es un imperativo. Por las siguientes razones es preferible el indicativo que sois edificados. Número uno, Pedro desarrolla un marcado contraste entre los versículos 6 al 8 entre los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo, lo que indica que el tema es la salvación y sus implicaciones, no el crecimiento espiritual. Es decir, Cristo nos salvó, nos acercó a Él, nos trajo, nos transformó, por lo tanto, Él nos está edificando. Es una implicación y no el crecimiento espiritual, como sí lo dijo en el verso del 1 al 3. Otra razón por la cual es un indicativo es que se puede notar un paralelismo entre el versículo 9, donde Pedro expresa los privilegios del creyente, y también el propósito de tener, esta posición tan elevada. Es decir, lo que dice el verso 5, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, y lo que dice el versículo 9, sois linaje escogido para anunciar. Una tercera razón es la figura de colocar las piedras para ir edificando las paredes de la casa, que se presta para representar la edificación cuantitativa. Otra cuarta razón es el tiempo presente del verbo edificar
y rompe el paralelismo con los imperativos de los versículos 13, recuerda usted, versículo 15, versículo 17, versículo 22 y versículo 2 del capítulo 2, porque todos están allí en el tiempo aoristo, pero aquí está en presente. Otra característica, otra razón y última, es aún en una metáfora, dice Stanford Orth, las piedras no pueden ser mandadas a edificarse porque este papel es del constructor. La comparación tiene sentido solo si Pedro está afirmando que los creyentes están siendo colocados por Dios en la construcción. Por lo tanto, con gran claridad nosotros podemos llegar a la conclusión de que nosotros estamos siendo edificados, sois edificados por Dios. Y no es que nosotros dejemos o no dejemos que Dios actúe. Como si en otra oportunidad Pablo lo enseña en Efesios y en Colosenses, que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es una vida de transformación, pero aquí el apóstol Pedro está hablando sobre la consecuencia de la salvación. Sigue diciendo el apóstol Pedro, entonces, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. No dice templo, pero inmediatamente se refiere al sacerdocio. Por lo tanto, es evidente que se refiere al templo. Eso, por ejemplo, lo dice el Salmo 69, versículo 9, en Juan 2, 17, Isaías 56, 7, Marcos 11, 17, hablan sobre la casa espiritual, sobre el templo de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos unidos y nos unimos en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando Dios transforma nuestro corazón. Entonces, los creyentes componemos en ese entonces el templo de Dios, el lugar donde Cristo mora. Por ser entonces un templo espiritual, no puede ser afectado por las circunstancias materiales de este mundo, por las circunstancias físicas de este mundo, aunque seamos momentos muy difíciles como las de los destinatarios de la carta. Recuerde usted el proceso de persecución que estaban viviendo. No puede ser destruido, no puede ser movido, removido aquel templo, porque es un templo espiritual donde los momentos materiales o físicos que podamos experimentar en este mundo no va a mover ni destruir aquel templo. Estamos sobre la base de Cristo. Después sigue diciendo, para ofrecer sacrificio santo, como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El concepto de sacerdocio de todo creyente fue un énfasis en la Reforma Protestante. En ese contexto de la Reforma Protestante estaba el catolicismo romano enseñando de que hay personas indicadas que Dios llama para el sacerdocio y ellos tienen esa libertad y ellos pueden relacionarse con Dios directamente, pero el plebeyo, la plebe, las personas que trabajan ya sea en el campo o como carpinteros o constructores, no tienen relación directa con Dios. Ellos sí, los sacerdotes sí. En cambio, en la Reforma Protestante, el Señor movió el corazón de estos hombres para mostrar por las Escrituras de que todos somos un pueblo de sacerdotes para Dios. El creyente, todo creyente tiene acceso inmediato a Dios. Sirve a Dios personalmente, ministra a los demás y tiene algo que ofrecer a Dios. Los sacerdotes han de ser santos, han de ser apartados de su posición y su conducta para calificar para este ministerio. Mis hermanos, nosotros somos todos llamados por Dios como pueblo de Dios. Somos sacerdote, real sacerdocio, eso lo deja claro en el verso 9. Después sigue diciendo, somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Y aquí encontramos el propósito por el cual Dios nos coloca en el templo y nos hace sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los encargados de ofrecer los sacrificios y la adoración a Dios directamente era la tribu de Leví. Las otras tribus estaban llamadas a Dios para trabajar, para traer la ofrenda, los impuestos, los diezmos, las ofrendas, para sostener el templo. Y los levitas solamente podían ofrendar a Dios en ese sentido de sacrificar animales para Dios. Pero ahora Dios hace un pueblo
real de sacerdotes y somos llamados a ofrecer estos sacrificios espirituales. Estos sacrificios espirituales son la obediencia, son la forma de vida que debemos a nuestra vida de presentarla delante de Dios. Posiblemente Pedro estaba pensando especialmente en la imitación de Cristo, esta imitación de imitarlo en el amor. También la vida que conforma estas normas es un sacrificio que el creyente ofrece a Dios como un medio de agradarle y de adorarle. Por lo tanto, somos llamados a entregarnos como sacrificio vivo, es lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 12. Después sigue diciendo Pedro también, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los únicos sacrificios de adoración a Dios son en Cristo. Son en Cristo. En ningún otro, no podemos estar basados en ninguna otra cosa. Si estás en Cristo, tu vida será una adoración a Dios. Si no estás en Cristo, todo lo que hagas para Dios o por Dios es como un trapo de inmundicia. Pero si estamos en Dios, es aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de Jesucristo. Esta frase indica que los sacrificios son un acto de adoración a Dios. En las Escrituras, entonces, el requisito para los sacrificios es que sean aceptables a Dios. No son nada si no son aceptables a Dios. Los sacrificios del creyente son aceptables a causa de la relación que tenemos en Cristo. El Señor constantemente, por medio del profeta, estaba diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Allí estaba la ofrenda de Caín y su hermano Abel, la diferencia. Hermanos, en el contexto entonces, Cristo es aceptable a Dios. El verso 4, 6 y 7 lo deja muy claro. Los sacrificios espirituales son aceptables a Dios y Cristo es aceptable para los creyentes. Versículo 7. Él es precioso, creemos en Él. Pero Cristo no es aceptable a los no creyentes. Y ellos no son aceptables a Cristo tampoco. Los mensajes de Pedro contenían el tema de que Cristo fue aceptado por Dios, pero rechazado por los humanos. Mira lo que dice allí en la predicación del apóstol Pedro cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. El capítulo 2, el versículo 22. Dice, varones israelitas, oí las palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mis hermanos, aquí el apóstol Pedro hasta el verso 36 está diciendo, el versículo 36 dice que no, estos hombres habían desechado a Jesucristo, pero todo estaba planeado y que Dios lo exaltó y lo levantó. Vamos nuevamente al capítulo 2 de la primera carta de Pedro, el verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Pedro va a comparar entonces a los creyentes en la actualidad con los creyentes del Antiguo Testamento. Y estos contrastes con los que antes ahora rechazan la piedra principal. Piedra del ángulo, que dice acá, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, versículo 6. Solo se usa aquí y también en Efesios capítulo 2, verso 20, donde también Pablo enseña que Jesucristo es la base y la única base para la iglesia, única base especial para la iglesia. Entonces, en la metáfora, esta piedra no es una piedra prominente que se coloca de último en el edificio o en una entrada, sino la piedra clave en el cimiento. Sin esa piedra se desmorona todo. Sin esa piedra se viene todo abajo, pero Pedro dice que es la piedra principal.
Entonces, esta es la piedra que se coloca primero y esta piedra que es colocada primero orienta todo el ángulo y le da dirección a los cimientos. Entonces, en la ilustración, los creyentes somos colocados después sobre Cristo, encima de Cristo. Después sigue diciendo el versículo 6, escogida, preciosa. Nuevamente, para apoyar lo que dice el versículo 4 y para contrarrestar a los hombres del versículo 7 que rechazan a Cristo Jesús. Sigue diciendo que esta piedra que es escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Aquí el negativo es muy fuerte y dice, de ninguna manera será avergonzado. De ninguna manera será avergonzado. Los que en él creyeren no serán avergonzados, de ninguna manera serán avergonzados. Simón Kistemaker, el comentarista, dice lo siguiente, abro comillas, no es la ubicación de la piedra la que es significativa, sino su función. La imagen de la piedra describe a Jesús que llama a cada creyente a confiar en él. Confiemos en él. En él nos basamos, seremos inconmovibles allí con él. Todo puede ocurrir en este mundo, pero en Cristo, mis hermanos, vamos a estar firmes, sólidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, como dice Kistemaker, no es la ubicación de la piedra la que es significativa, sino su función. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, estaban encargados de edificar, pero la desecharon. Ellos eran los encargados de presentar, de mostrar a Cristo, pero lo desecharon. Ha venido entonces a ser la cabeza del ángulo. La cita en este versículo es del Salmo 118, versículo 22. Vamos a ver lo que dice allá el Salmo 118, el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces Pedro toma este texto y lo aplica y lo enseña. Entonces Pedro también lo aplica en Hechos 4:11, donde habla sobre esta piedra que también fue desechada. Entonces los que rechazan la piedra que es Cristo son los que viven en la sociedad hostil que rodea a los creyentes. Todo lo que nos rodea, lo que no es cristiano, todas las personas que tienen otra cosmovisión de vida, bueno, es hostil. Pedro dice que no es significativo lo que ellos dicen en cuanto a Cristo. Dios lo ha aceptado a Cristo y Él es precioso para Dios. Los creyentes nosotros lo hemos aceptado y no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque Él triunfará, entonces nosotros también vamos a ser vindicados. Más que eso, mis hermanos, Cristo es una piedra de tropiezo que les prueba y les hace caer. Versículo 8. Y terminamos. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La palabra tropiezo es el obstáculo contra lo cual uno choca por casualidad, es un tropiezo. Caminando por la vida, de repente chocan, no se dan cuenta, pero chocan y tropiezan. Dice esta piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hace caer, está ahí para hacer caer a los incrédulos. Esa roca está para hacer caer a los desobedientes a la palabra de Dios. En el griego, esta palabra que hace caer describe una trampa puesta para que uno se caiga. Ahí está. No es que Dios está buscando el mal para el ser humano, no. Pero está ahí la verdad. Y el desobediente y el que anda a tientas y el ciego, el desventurado, va a tropezar y va a caer. La cita entonces describe la confusión de los que rechazan a Cristo. El que podría ser su Salvador llega a ser una piedra en su camino. Para los fariseos, Jesucristo era un blasfemo y había que sacarlo de la tierra. Y gemían. Para Saulo de Tarso, en el momento cuando él perseguía, molestaba aquello. Él era impecable en cuanto a la ley. Era fariseo de fariseos y le molestaba. Había que acallar y apagar.
En los países que son comunistas, allá en Oriente, todavía quieren hacer desaparecer el cristianismo. Y en Occidente también de la misma manera. ¿Por qué? Porque es molesto, es un estorbo a las conciencias de decir que el aborto es pecado, de decir que la homosexualidad también es pecado. Es un estorbo. La palabra de Dios es una piedra que hace caer. Versículo 8 nuevamente. Dice, tropiezan en la palabra y se describe a los que no creen del versículo 7, los que activamente se rebelan contra el Evangelio. Esta reacción negativa hacia la palabra se contrasta completamente con la obra regeneradora del verso 23 al 25 en el capítulo 1 y del poder para hacernos a estas personas, hacerlas caer. Y después dice, siendo desobedientes. Y Pedro aquí habla de desobediente como sinónimo a no creer, a rechazar a Cristo. La persona que no cree, la persona que rechaza a Cristo es desobediente a la palabra de Dios. No se acerca a Él, versículo 4. No puede, es desobediente. Acercándoos a Él. No, no se va a acercar a Cristo. Es desobediente, por lo tanto va a tropezar. Va a tropezar. Entonces Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, versículo 14 y versículo 22 del capítulo 1, Pedro usa la obediencia para referirse a la fe en Cristo y a la conversión de este ser humano, de esta persona. Por último, el apóstol Pedro termina diciendo en el verso 8, a lo cual fueron también destinados. Tropezar la palabra es parte del juicio a los desobedientes. Estos desobedientes son equivalentes a las personas que no creen. Pero al contrario, nosotros, dice Pedro, hemos sido destinados para salvación, según el capítulo 1, verso 2 al 5. Los no creyentes son vistos como destinatarios de la destrucción. Entonces la mención de desobediencia involucra la decisión personal. Nuevamente repito, la mención a esta desobediencia que habla el versículo 8 involucra decisión personal. Estas personas a lo cual fueron también destinados son personas desobedientes, que no desean a Dios, que no aman a Dios, rechazan su palabra, por lo tanto están destinados a ser condenados. Conclusión. Lamentablemente, mis hermanos, es una realidad. Por más que muchas personas desean de que todo el mundo sea salvo, y Dios desea, de cierta manera, que Él quiere que todas las personas vengan a arrepentimiento, pero no todos lo harán, porque rechazan a Cristo Jesús. Lamentablemente, los incrédulos aún hoy en día siguen rechazando a Jesús y siguen tropezando en la palabra de Dios. Por eso, los incrédulos desobedientes son destinados a tropezar a causa de su desobediencia a la palabra de Dios. Ellos mismos pagan el castigo de negarse a creer y a obedecer. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. El que a mí viene no le echo fuera. Cree solamente. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Pero las personas no creen, rechazan el Evangelio, no aman a Dios. Entonces la Escritura nos enseña que es Dios el que elige al hombre y lo salva. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16 dice que es Dios el que escoge a la persona para traerla a la salvación. En el proceso de salvación, Dios está en primer lugar y el hombre está en segundo lugar. Dios es el que comenzó en vosotros la buena obra y la va a perfeccionar hasta el fin hasta el día de Jesucristo. Él es el iniciador y perfeccionador de vuestra fe. Hebreos capítulo 2, 12, versículo 2. Hermanos, es Dios en primer lugar que inicia nuestra transformación y después nosotros reaccionamos a esa transformación en fe y en arrepentimiento. El control siempre está en las manos de Dios. Él considera que el incrédulo debe rendir cuentas y le dice que por su incredulidad
es destinado a perdición eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que cree en Dios. Y no todos creen. Tú y yo muy bien lo sabemos. Para todo aquel que cree, no se pierda. Por lo tanto, la salvación no es para todo el mundo, es para todo aquel que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después sigue diciendo Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el mundo no creyó en Jesús porque amaba más las tinieblas, no se acercó a la luz porque odiaba la luz y amaba las tinieblas. Otro punto y terminamos. Los cristianos debemos tomar ánimo, ya que a pesar de la prueba, nunca seremos avergonzados por haber creído en Cristo. Y tanto Él como nosotros seremos triunfantes, mientras los que no obedecen a la palabra caerán. El destino de todos los hombres depende de lo que cada uno hace con la piedra viva. Y escúchame bien, esto es así. Si tú hoy vienes a Cristo Jesús, obtendrás vida eterna. Si no, estás tropezando día a día para la perdición eterna. Hoy es el día que puedes venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Si estás cargado, si estás trabajado, ven a Jesús y Él te dará descanso. Y todo lo que ocurre en este mundo, en este sistema que está alborotando la conciencia, la mente, las emociones de muchos seres humanos, ya no va a tener sentido para ti casi. Porque vamos a enfrentar muchas dificultades en este mundo. Esta es parte de la vida del pecado. Por causa del pecado de Adán y Eva, todo lo que estamos viviendo es parte de eso. En este mundo no hay tiempos mejores, no viene lo mejor. No vamos a llegar a una normalidad, no que pase luego este año, cosa que el 1 de enero ya cambia todo y wow, se cambió todo, ahora ya no existe nada. No es así. Seguiremos teniendo cosas peores quizás. Pero ven a Cristo Jesús, Él te salva la vida. Él te salva la vida de la condenación eterna.